A lo largo de estas pláticas que hemos tenido de ayer y hoy, en este retiro hemos ido viendo lecturas, hemos venido escuchando numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, hemos escuchado pasajes y versículos bíblicos que hablan precisamente de cómo Dios quiere manifestarse a través de la criatura para poder reconocerse a sí mismo en el alma de la criatura. Y también ya vimos cuáles son los, entre comillas, como los requisitos, ¿verdad? Que no es otra cosa más que que la criatura viva en la divina voluntad. Entonces, para que Dios se reconozca, necesita manifestarse, que de otra manera no se puede reconocer. Es por eso que Dios se conoce a sí mismo por medio de ¿qué? De su palabra, del fiat, de modo que genera el Hijo y se reconoce en el Hijo, porque en Él pone todo lo que es Dios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, el Verbo se expresa en todo lo creado, pero principalmente en la criatura, porque en la criatura es en donde pone su imagen y semejanza. Por eso es la encarnación del Verbo. Ya decíamos que de tal modo que la Santísima Trinidad en su adintra quiso salirse de cierto modo para que en el adextra hubiese alguien que le correspondieran esas relaciones de amor. Y ahí está la necesidad de la encarnación del Verbo. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esto, debemos saber que la encarnación del Verbo no es por el pecado de la criatura. No, la encarnación del Verbo es porque Jesús es la finalidad de Dios, en donde Él puede manifestar todo lo que Él es, y en Jesús está todo lo que la criatura puede llegar a ser o tener o manifestar. De modo que la criatura, viviendo en la divina voluntad, poseyendo la vida divina, tiene a Jesús en sí mismo, y entonces Dios puede reconocerse en el alma de la criatura. Entonces, en una lectura del volumen 6, dice algo muy interesante, que es la 677 de octubre 25 de 1904. Dice: continuando mi habitual estado, después de haber esperado mucho, ha venido. ¿Quién? Jesús. Y apenas lo he visto, le he dicho. O sea, apenas Luisa ve a Jesús y sin decirle agua va, se le avienta la frase: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él, bendito Jesús, ha agregado, o sea, le contesta, empiezan su plática así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús, el Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el Verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el Verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre. Esta lectura, que es del volumen 6, de manera muy personal, a mí me parece de las más densas, de las más pesaditas de digerir, por lo que Jesús le dice a Luisa. Luisa dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús, el Verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. Entonces, ¿qué pues? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo? ¿Mande? ¿Eh?
¿Quedó verbo? ¿Qué dijo pues? Ahí les va. Para que quede más claro, vamos a tomar una frasecita de lo que Jesús le comparte a María Valtorta, hablando de la encarnación real, o sea, hablando de su propia encarnación, donde el verbo se hace carne. El prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, ¿qué dice? ¿Manden? Bueno, al final dice, y el verbo se hizo carne, pero al principio dice que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ya dice una serie de cosas, y al final dice, y el verbo tomó carne o se hizo carne. Y entonces, de tal modo que Jesús, hablando de su propia encarnación, de la encarnación del verbo, de esa encarnación real, no mística, o sea, de su propia humanidad, dice, en verdad os digo que soy uno con el Padre in eterno. O sea, soy uno con el Padre desde toda la eternidad. ¿Quién? La humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesús es uno con el Padre desde toda la eternidad. Y dice, y estoy unido a Dios como hombre, porque en verdad ha acontecido que el amor haya llegado a lo inimaginable en su perfección, revistiéndose de carne. ¿Cómo ven? Está sorprendente lo que está diciendo, pero escuchando lo que nos dice aquí, en verdad os digo que soy uno con el Padre in eterno, y estoy unido a Dios como hombre, porque en verdad ha acontecido que el amor haya llegado a lo inimaginable en su perfección, revistiéndose de carne. Y ahora sí podemos nosotros entender lo que le dice, lo que le contesta Jesús a Luisa en la lectura del volumen 6. El verbo tomó carne, pero no quedó carne, quedó lo que era. ¿Qué era? Dios, la encarnación del mismo verbo. Entonces, para que Dios, para que Dios complete, entre comillas, para que nosotros podamos comprender la perfección de Dios, tenemos que comprender la perfección de Dios incluyendo su propia humanidad. Porque si Jesús se reconoce en el alma que vive en la divina voluntad y el verbo se encarna en su humanidad, que es Jesús, entonces Dios manifiesta a través de Jesús todo lo que Él es, todos sus atributos, todas sus cualidades divinas. De modo que Dios es Jesús. Por eso es Jesús verdadero hombre y verdadero Dios. No podemos nosotros separar de Jesús la humanidad de la divinidad, porque la divinidad está en una unión hipostática, es una unión natural de la divinidad con la humanidad. Por eso es que Jesús no se abaja a una humanidad, no, antes eleva a la humanidad a la dignidad divina. ¿Se da cuenta lo que Jesús le está ofreciendo? Lo que es Jesús en el plan divino es parte de la misma divinidad. Es la parte que puede expresar, que puede manifestar lo que Dios en espíritu puro en la Santísima Trinidad tiene en el adentro, en toda la eternidad. Jesús es el que lo puede manifestar al exterior. Por eso es que Jesús dice, cuando creé al hombre. Ahí está hablando con Luis y de repente dice, cuando creé al hombre. ¿Quién? Jesús, sí, porque el verbo es la acción, es el que lleva a cabo todo. Pero todo eso está manifestado en Cristo Jesús. Por eso, en Cristo, todos somos en Él, por Él y para Él. Por eso es que Jesús es la finalidad de la creación. Jesús
por esta razón, por esto que acabamos de leer, es la finalidad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, quieren que Jesús, quieren que Dios se reconozca en cada uno de ustedes, pues tomen la divina voluntad como vida, como vida. ¿Cómo? Pues está bien facilito, siempre y cuando me quite yo del medio. ¿Por qué? Porque tengo yo que quitar nada más la piedrecilla de mi voluntad, ¿verdad? Que hay quien tiene una piedrecilla así y hay quien tiene una piedrecilla como la de la bufa, pero pues ya depende de cada quien cómo la quita. Aquí el punto es que yo voy a ir leyendo los escritos de la divina voluntad y los voy a ir pasando a mi propia naturaleza, a mi vida, como vida propia. Lo que dice ahí es como voy a vivir, como me voy a regir. Voy a unir todos mis actos humanos a los actos divinos, para que mi naturaleza se transforme en una naturaleza divina. Esta naturaleza humana que yo tengo se transforme en una naturaleza divina, de tal modo que lo que obre la criatura sea la divina voluntad obrante a través de cada uno de ustedes. Y de ese modo, entonces Dios, que va en busca de sí mismo, pero va en busca de sí mismo en cada uno de ustedes. Por eso es que en el Génesis, cuando está haciendo toda la creación, la criatura, el hombre, no forma parte de la creación general. Tan es así que la Santísima Trinidad se pone en acto de hagamos al hombre, se pone en acto de hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El verbo es la manifestación y el punto de unión entre lo divino y lo humano. Entonces Jesús es la misma divinidad, Jesús es Dios mismo. Entonces, ya decíamos, Jesús no se abaja a tomar una humanidad. A lo único que sí se abaja es a asumir nuestros pecados para obtener la redención del mundo. Pero, acuérdense, si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de Jesús, y sabemos que Jesús es el mismo Dios, que es verdadero hombre y verdadero Dios, y que Jesús es la perfección de Dios, entonces vamos tomando la humanidad de Jesús como nuestra propia vida. Ahí está el punto de todo estas pláticas que hemos venido escuchando y lo que hemos venido diciendo. Yo ocupo a Jesús para poder llegar a ser ¿quién? Un pequeño Dios. Es Dios por gracia, es Dios por don, pero Dios con Jesús, en Jesús y por Jesús, nunca aparte. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Le dice Jesús a Luisa en el volumen 29: nuestro amor fue tanto que se hizo revelador de nuestro ser divino en el interior del hombre, porque había establecido nuestra vida permanente en él. O sea, cuando crea a Adán, le había puesto su vida como una vida permanente. El punto es que a Adán se le olvida que Dios lo está amando y decide sacar de él mismo un acto hecho sin la unión con la divina voluntad. Y ahí es en donde rompe todo. Pero la vida divina, la intención de Dios al darle esa vida divina, al ponerse él en el centro del alma de Adán, era vivir de manera permanente. Y dice, revelador por fuera, de modo que cada cosa creada era una revelación de nuestro amor que le hacía. Mucho más que en la creación, que fueron dados al hombre, tanto en nuestra vida como todas las cosas creadas de manera permanente, no aislados. Entonces, Dios excede todos nuestros sentidos. Por eso es que Dios no lo podemos
no lo podemos ver. O sea, la Santísima Trinidad en espíritu puro, no tenemos la capacidad de ver a Dios. Por eso dice la Escritura, nadie ha visto a Dios, pero Él lo resuelve con su propia humanidad, y entonces podemos ver a Dios en Jesús y podemos reconocerlo en la creación por el atributo divino que puso en cada cosa creada. Por eso es que Felipe en una ocasión le dice, Maestro, muéstranos al Padre. ¿Y qué le contesta Jesús? Felipe, hace tanto que estoy entre vosotros y todavía no me conoces. Ahí es en donde radica el hecho de que es Jesús con una unidad perfecta con la Santísima Trinidad, de modo que el Verbo eterno, Jesús encarnado, es el eje central para el adintra y el adextra de Dios. ¿Por qué? Porque yo, como criatura normal, común y corriente, yo no puedo acceder a las obras adintra de Dios. No tengo esa capacidad. Es más, no tengo la capacidad de tomar parte en las obras de Dios. Pero teniendo en mí la divina voluntad, transformando mi naturaleza y mi vida en la vida de Jesús, entonces ahí sí ya empiezo a tomar parte de las obras adintra y de las obras adextra de Dios por medio de Jesús. Le dice Jesús a Luisa en el volumen 32 de junio 25 de 1933. Fíjense el razonamiento de Luisa. Dice: mi pobre y pequeña inteligencia la sentía llena por los tantos pensamientos respecto a la divina voluntad, y pensaba entre mí: ¿y por qué Jesús tiene tanto interés? Insiste, suspira, pide y quiere que se pida que venga a reinar su divina voluntad. ¿Por qué tendrá tanto interés? ¿Sí se lo imaginan ya? Ya alcanzamos a vislumbrar la razón de por qué tiene tanto interés. Es verdad que para la criatura será la adquisición más grande tener un superpoder, un querer inmenso, una potencia que no se agota jamás, un amor que siempre arde, una luz que no se extingue jamás, una santidad que da en lo increíble y siempre crece. Se puede decir que lo que le queda, otra cosa que desear, ni poseer, porque todo lo posee. Pero para Dios, o sea, ya nos dijo qué es lo que gana la criatura. ¿Qué gana? ¿Qué ganamos nosotros? Tener en nuestro poder un querer inmenso. Ganamos una potencia que no se agota jamás. Ganamos un amor que siempre arde. Ganamos una luz que no se extingue jamás. Ganamos una santidad que da en lo increíble y que siempre crece. Y dice: ¿y Dios qué gana? Si Él nos está ofreciendo todo eso, ¿y nosotros qué le estamos ofreciendo? Espejitos y piedritas, como los españoles a los ¿cómo se llama? A los nativos. No, le estamos ofreciendo una voluntad humana, un alma humana en donde Él puede depositar todo lo que Él es y entonces manifestarlo. Y dice: pero para Dios, ¿cuál puede ser su ganancia, su gloria, su honor? ¿Cuál? Así, mientras esto y otras cosas pensaba, mi soberano Jesús, visitando mi pequeña alma, todo bondad me ha dicho: hija mía, hija amadísima de mi voluntad, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto suspiro que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio, y le haga de soberano en la criatura, es porque nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Todo lo que es Dios, todo el ser de Dios, todas las obras de Dios,
se va buscando en la criatura. Pero cuando Dios llega a la criatura, por decir en el sagrado sacramento de la Eucaristía, y ve que no está su propia voluntad, no está su propia vida, no está Él mismo, no se reconoce en la criatura, por eso Él se va. Pero cuando encuentra su voluntad, ¿qué pasa? Ya saben, se queda. De las especies del pan pasan las especies vivientes de la persona que vive en la divina voluntad. Dice Jesús, y esto es para tenerlo muy en mente, piensa bien, dice Jesús, piensa bien qué significa un Dios que va en busca de sí mismo. ¿Pero dónde? ¿Tal vez en la extensión de los cielos? No. ¿En la inmensidad de la luz que llena toda la tierra? No. ¿Acaso en la multiplicidad de las aguas del mar? No. Sino en el pequeño corazón humano. Ahora entiendo la oración de San Pío XXI. ¿Qué dice? Entonces, va en busca de sí mismo en el pequeño corazón humano. Dejemos de ser usurpadores de un puesto que no nos corresponde. El puesto que nos corresponde es en Jesús, no dándole vida y desarrollo a nuestra voluntad humana. Dice, queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino, ¿en dónde? En la criatura. Así como se esconde en la Sagrada Eucaristía, donde es verdadero Dios, ahí en la Eucaristía, cuerpo, alma, sangre, divinidad, en la transubstanciación. ¿Ustedes creen en eso? Sí. ¿Y no creen que puede hacerlo en cada uno de ustedes? Sí. ¿Y luego? ¿Por qué nos vamos a hacer esto? ¿Y luego? Dice, escondernos en las cosas grandes no es una gran cosa, pero en las cosas pequeñas desahogamos más en amor, potencia, etc. Y como podemos todo y hacer todo, nos deleita más y tomamos más gusto en el escondernos en la pequeñez humana que en las cosas grandes. Y si no encontramos nuestra voluntad en la criatura, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, si no encontramos nuestra voluntad en la criatura, no podemos ni buscarnos ni encontrarnos en ella. Nos faltaría el lugar donde poner todos nuestros atributos divinos y se sentirían impotentes para esconder nuestra vida divina donde no está nuestra voluntad. Entonces, quiero tener a Dios en mí, necesito vivir en la divina voluntad. Si no vivo en la divina voluntad, entonces pues ya Jesús lo ha ido repitiendo a través de las lecturas que hemos ido leyendo. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué se les viene a la mente al escuchar que Dios quiere reconocerse en cada uno de ustedes a través de que la criatura tenga su misma vida de Él? En las únicas dos personas en las que Dios se ha podido reconocer es en María y en Luisa. Ahí se ha podido reconocer, ahí se busca y se encuentra. Y en nosotros, pues ahí la llevamos. Dios quiera que Él alcance a reconocerse en cada uno de nosotros antes de que colguemos los tenis. Que partamos sin dolor. ¿Manden? Que partamos de este mundo sin dolor. Sin dolor. Bueno, Dice. es la muerte de los justos, ¿no? Y la cruz. Y las justas. Y la cruz, dicen por ahí, la cruz. Y la cruz. Acuérdense, la cruz es la que diviniza al alma. Mira entonces la razón por la que queremos, suspiramos que la criatura suspire y ruegue vivir del querer divino.
Ese es lo único que nosotros deberíamos estar piense y piense y estar haciendo todo para poder vivir en el querer divino. Ustedes ya saben. Esta debe ser nuestra meta. Nuestra meta, exactamente. Ya saben ustedes que Dios quiere reconocerse en cada uno de ustedes, ¿verdad que sí? Sí. Y ya saben que para lograr eso necesitan ustedes vivir en la divina voluntad, ¿sí o no? Sí. Haciendo actos continuos en la divina voluntad, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues entonces si ustedes ya saben eso ahorita, el día que se mueran, de eso es de lo que van a dar las cuentas. Entonces ya no hay aquí de regresarme yo a prender velitas a los santos y a hacer una novena. Ya no pierda su tiempo y viva mejor en la divina voluntad. Y le dice, es porque andamos en busca de nosotros mismos en ella y queremos encontrarnos como en nuestro propio centro, que para Dios sea lo mismo obrar desde su divinidad, desde su adintra, que obrar en cada uno de ustedes. Tiene que llegar el punto en que para Dios sea indistinto en dónde obra, en usted o en la Trinidad. No importa, para Dios le va a ser lo mismo. Obviamente que siempre y cuando usted esté viviendo en la divina voluntad. ¿Y te parece poco la gran ganancia que hacemos, la gloria, el honor que recibimos, que el pequeño corazón humano esconda nuestra voluntad y a nuestra misma vida para darnos duplicado amor, doble potencia, sabiduría, bondad para ponerse en competencia con nosotros mismos? ¿Les parece poco? ¿Sí lo comprenden? Sí. Qué bueno que sí lo comprendan, porque dice Jesús, si esto no comprendes, significa que aún eres ciega en los caminos interminables de mi divina voluntad. ¿Cómo ven? Si esto no comprendes, significa que aún eres ciega en los caminos interminables de mi divina voluntad. Como para saber todo nuestro obrar, actuar y decidir, si estamos en la divina voluntad, yo me imagino que pues se debe basar en las escrituras, o no sé, porque si no, como es muy fácil que uno como humano obre diferente a su voluntad pensando que está haciendo la voluntad. Desde un punto de vista muy humano, usted tendría razón. Lo malo es que Jesús lo está diciendo de otro modo. O sea, lo que Jesús, la manera en la que Jesús resuelve esto es viviendo, haciendo vida la misma divina voluntad. O sea, la vida divina la tengo que poseer en mí. Para yo poseer la divina voluntad, necesito forzosamente los escritos del cielo, porque aquí es en donde Jesús me está diciendo cómo llegar a eso. Ahora, esto no es ajeno a la Sagrada Escritura. Hay una lectura en el volumen 23 en donde Jesús le explica a Luisa, mira, lo que es la Sagrada Escritura, la doctrina de la Iglesia y mis escritos, hay concordancia completa en ella, no hay nada que se oponga de una a la otra. Tan es verdad que todo esto es bíblico, que Jesús se cansa de repetir del reino, de imágenes de lo que es el reino de Dios, y nadie había comprendido de qué estaba hablando. Ahora, decíamos, Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice otra versión. Con ese pura versículo bíblico, con eso tenemos, porque al principio de las pláticas ayer mencionamos muchos números del catecismo, varias citas bíblicas que estaban hablando precisamente de lo que usted está preguntando. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 66 dice que no hay nada que se le pueda agregar a la revelación pública, porque la revelación pública ya está totalmente completa, ¿de acuerdo? Pero también dice que aunque está completa, no está totalmente explicitada.
de tal modo que Jesús me dijo en la Escritura, sea perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, pero yo no dice, ¿y cómo? Bueno, entonces acá es donde me viene a explicar cómo le hago para que eso que está en la Biblia yo lo pueda llevar a cabo. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer míos estos escritos, estas verdades divinas que Jesús me está revelando. Cada vez que yo me pongo a leer, voy a tratar de pasarlas a mi propia naturaleza, practicándolas, haciendo vida de ellos. ¿Para qué? Para poseer a la divina voluntad, de tal modo que Jesús, que Dios, pueda reconocerse a Él mismo en mi alma. Y ahora sí puedo decir, ¿esto es bíblico? Pues sí. ¿Cómo me aparto? No se puede, porque son obras de Él. Dígame. Yo quiero comprender una cosa. Quiero entender que el hombre tiene el libre albedrío, que es algo que Dios nos otorgó para. Quiero comprender que Dios nos otorgó el libre albedrío. ¿Verdad? Cuando Adán estaba en el paraíso, que dejó de sentir a Dios en su corazón, lo destierra. ¿Sí? Y a él le da, por lo destierra, le da el libre albedrío para decidir. ¿Sí? Y no soy muy adentrada a las escrituras, pero quiero comprender que así es. Y como nos da esa parte, nos da nuestra voluntad, que es algo que Dios en el humano pues no tiene poder directo de cambiar, porque nos da vida, ¿verdad? Nos crea, nos da vida, se termina nuestra vida, y ese podría ser un poder que Dios sí tiene sobre nosotros. Lo único que no tiene sobre nosotros es nuestra voluntad. O sea, no puede cambiar nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, a nosotros podríamos decir que bueno, pues es un don que nos dio Dios, ¿verdad? Nosotros podemos decidir qué hacer en nuestra vida, el libre albedrío, decidir si sí, si no, si esto, no. Pero es el momento en que nosotros podemos decir que es el único poder que tenemos, nuestra voluntad, nuestra decisión. El momento en que Dios se lo entrega, nosotros ya no tenemos ningún poder humano. Y bueno, pretendemos regresar a donde estaba. ¿Alguien más? ¿En el razonamiento? Cuando Dios crea al hombre, Él dice que al crear al hombre, libre era Él, o sea, libre es Dios, libre debía ser el ser humano, porque si no, no era una obra digna salida de sus manos creadoras. Entonces, lo primero que yo debo entender es que la vida divina es la vida primaria, es la vida natural de la criatura, porque es la que me da como vida al principio y me dota de una voluntad humana para que yo pueda tener una opción más y con mi libre albedrío decidir libremente si quiero vivir en la divina voluntad o no. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Bueno, ahora lo que yo debo saber, todos debemos saber, es que el libre albedrío no lo perdemos ni en el cielo. O sea, el libre albedrío lo vamos a tener siempre, pero la criatura ya libremente decide hacer la voluntad como Dios quiere que se haga, ¿de acuerdo? Entonces, de este modo es que nosotros desde siempre tenemos que vivir y tenemos que decidir libremente vivir en la divina voluntad o no. Y qué bueno que pregunta, porque esto nos hace traer a colación el hecho de que no hay nadie que pueda vivir en la divina voluntad inconscientemente. No se puede. Necesita libremente ejercer su libre albedrío para poder vivir en la divina voluntad. Debe elegir, sacar de sí un acto divino, ¿de acuerdo? Pero es una decisión que la criatura libremente decide. ¿Cuándo? A cada momento de su existencia.
Por eso es que Luisa dice que el vivir en la divina voluntad es un martirio de atención continuo, porque es donde yo tengo que poner mi atención de que en cada acto tengo que sacarlo en la divina voluntad para darle vida a la divina voluntad en cada acto de mi vida, valga la redundancia. Y es así que se va formando, desarrollando la vida divina en la criatura, de modo que ahora sí Dios puede reconocerse en la criatura. Entonces continúa la lectura diciendo: ahora, si nosotros con querer que nuestro fiat reine en las criaturas, buscamos y encontramos a nosotros mismos en ella, la criatura con quererla se busca a sí misma en Dios y en Él se encuentra. Por eso es que dice Jesús, aquí ya no hay distinción, porque ya es puro Jesús, ya es Dios nada más. Se funden los dos en una sola cosa, en una sola criatura, pero por fuerza, lo menos se somete a lo que es más, siempre. Entonces, mira entonces qué intercambio, dice Jesús, qué trabajo de ambas partes, qué estratagemas e ingenios amorosos. Dios que continuamente se busca en la criatura, pero ¿dónde se encuentra? En el centro de ella. Así que se busca, se llama en donde su mismo amor lo llama, donde su misma vida reside, y la criatura imita a su Dios, gira y vuelve a girar, se busca y se vuelve a buscar, se llama y se vuelve a llamar. Pero ¿en dónde? ¿En dónde tenemos que buscarnos? En el centro divino, porque ahora todos los actos que realiza la criatura se realizan dentro de ese acto único y eterno de Dios, con esa unión con ese acto único y eterno, que es precisamente lo que le da la participación de esta vida divina a la criatura. Esto muestra el intercambio de vida entre la una y el otro. Por eso es que cuando usted vive en la divina voluntad, se hace este intercambio de vida, porque ahora usted está obrando como Dios obra, y Dios obra como está obrando usted. ¿Sí se entiende? Sí. La misma voluntad que domina a la criatura y a Dios, el mismo amor con el cual son animados, así que no es maravilla que lo que hace uno, lo hace el otro. Y solo nuestra voluntad sabe hacer estos prodigios. Sin ella, todo es estéril, todo es obstáculo por parte de Dios y por parte de las criaturas. Sentimos que somos prisioneros de nosotros mismos y ella se siente aprisionada por su voluntad humana, sin vuelo y toda obstaculizada en sí misma y sin vida divina. Por eso es que una criatura que no vive en la divina voluntad siente tanto el peso de su propia vida y no nos hallamos. ¿Y lo que hacemos? Empezamos a querer imitar las virtudes de Jesús, pero pues no nos salen y andamos como decíamos que como víboras chirrioneras. Dice, ahora, estando todo esto, no es justo que no queramos otra cosa, sino que nuestra voluntad domine y reine. O sea, Jesús nos está salvando de nuestra propia voluntad que nos lleva a la ruina, que nos hace la noche de la vida humana, de la voluntad humana en la criatura, para darse Él mismo, para darse sol, para darse bondad, misericordia, inmensidad, omnisciencia, omnipresencia y todo lo que es Dios, todos los atributos se los está dando. ¿Para qué? Para que Él pueda reconocerse a sí mismo en usted y que usted se reconozca en el centro divino. ¿Dónde me tengo que buscar? En el centro divino. ¿Les parece poco? Pues no. ¿No? Pero habría que ver qué tipo de amor, el amor humano, no, el amor de Dios. Sí, estamos hablando del amor divino. No se puede. Es que, bueno, tal vez a todos nos puede suceder tratándose del tema de libre albedrío. Siento como que esto nos lleva a, bueno, probablemente a un poquitito de confusión y batalla interna.
Pero bueno, lo que ya he hablado en todo esto es que está fácil porque nomás es someterse o vivir bajo la divina voluntad y cuestionarme, bueno, ¿por qué tengo esta libre albedrío? ¿Qué pretendo? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Y para qué? Si realmente es conforme a la voluntad del Padre, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que bajo ese sometimiento propio de la voluntad, allí viene la respuesta a ese libre albedrío. ¿Pienso? Sí, miren, decía Pepe Salcedo, en paz descanse. Él lo decía de manera como de chistecillo, pero sí es verdad. O sea que el secreto para vivir en la divina voluntad es usar mi voluntad para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y lo que Dios quiere que yo haga es vivir en su divina voluntad. Si yo hago eso, ya no va a batallar nada. Deje de pensar y de hacerse ideas de una cosa y de otra. Ponga toda su atención en darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida, y entonces Jesús va a poder reconocerse en cada uno de ustedes. Como lo que decía ayer de San Agustín, pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ahí está. Dios quiere reconocerse en ustedes, sí, y se está donando todo para poder Él reconocerse en cada uno de ustedes. ¿Cómo? A través de los escritos. Démosle a Jesús el espacio para que Él pueda reconocerse. Vamos haciendo esos actos en la divina voluntad para que cuando todo el cielo voltee a ver acá, a la tierra, vean a Jesús en cada uno de ustedes. Esa es la manera en la que Jesús quiere elevar a la criatura a su naturaleza divina. ¿Quieren ustedes? Sí. Bueno, pues entonces vamos continuando leyendo los escritos y vamos tratándolos de pasar a nuestra propia naturaleza. Pues Dios me los bendiga. Fue un gusto haber estado con ustedes otra vez. Y pues nada más, vamos a seguir tratando de vivir en la divina voluntad. En todo y siempre, fía.